empezamos a ver un movimiento de ametralladoras emplazadas aquí en relaciones exteriores, muchos militares, gente que tenía todo el aspecto de policía. Todavía me acuerdo que vivía con una amiga que fue artista y se iba ella a trabajar. Yo la acompañaba en lo que ya bajando las escaleras nos pasaron 2 balas a, ¿qué será? Unos 10 centímetros de los dos. Desnudaron a varios jóvenes, hombres y mujeres, y los empezaron a agarrar a patadas. También en los baños de aquí de las Tres Culturas tenían a mucha gente desnuda, y a todos los trataban a groserías y patadas. Y usted cállese. Hubo personas ya de edad que decían, oye, pues si yo no soy estudiante, usted cállese, hijo de su... Y también los golpeaban. La situación no fue como la platican. Ellos vivieron aquí, en ese tiempo eran universitarios, varios universitarios, y han venido a comer y nos han platicado que no es nada lo que cuentan, lo que dicen los periódicos y las noticias. De ríos de los que dijeron que murieron como 20 o 50. No, era una masacre. Entonces me tocó ver precisamente que los soldados estaban disparando primero, desde el jeep donde me retuvieron a mí, y todos los heridos o muertos o no, estaban subiéndolos a unos camiones de redilas del ejército. Así los llevaban y los aventaban. Plaza de las Tres Culturas en Nonoalco, Tlatelolco, cerca de la alcaldía Cuauhtémoc. A mis espaldas se enfoca el edificio Chihuahua de Tlatelolco, uno de los edificios que ha visto una gran historia. Enfocamos a la iglesia de Santiago Tlatelolco, una de las iglesias que también ha visto una gran historia. Y lo que vendría siendo enfrente de la iglesia, la zona arqueológica de Tlatelolco, la cual también ha visto correr demasiada sangre. Tlatelolco tiene 3 historias, que en estos momentos se las vamos a explicar. Pues primero empezaremos con el origen del nombre Plaza de las Tres Culturas. La primera cultura que vendría siendo la que enfoca en la plaza es la cultura prehispánica. La cultura prehispánica está representada simbológicamente con el mercado de Nonoalco Tlatelolco. El mercado era una zona rural donde los indígenas vendían cualquier cosa, obsidiana, figuras de jade, figuras de pago, etc. Pero esta cultura llegó a su fin con la época de la conquista española. Primero conquistaron la zona del Zócalo, que en lo que entonces era la antigua Tenochtitlan. La zona arqueológica de Tlatelolco fue el refugio de varios indígenas de Tenochtitlan que llegaron a la plaza de aquí, la plaza del comercio, en lo que días después los españoles regresaron con canoas, barcos con los tlaxcaltecas. Esta zona sirvió como refugio para aquellos indígenas, pero días después el conquistador Hernán Cortés llegó a la plaza, saquearon el valle de Anáhuatl, sitiaron el sitio por 7 días y en lo que sitiaban el sitio se asesinaron más de 2 millones de indígenas. Entre ellos llegó a su fin, cayó el imperio azteca con el Tlatoani, el último Tlatoani de la cultura mexica, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue martirizado quemándole los pies mientras hacían que éste confesara dónde se encontraba el oro de Nonoalco Tlatelolco. A mis espaldas más de cerca podemos ver un monumento o una placa conmemorativa de lo que fue la batalla de Tlatelolco. Lo que está a mis espaldas vendría siendo la placa conmemorativa a la batalla de Tlatelolco. Dice así: el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota,
fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que conocemos como el México de ahora. La placa conmemorativa vendría siendo una breve placa, o sea, sí, como dice su nombre, placa conmemorativa, vendría siendo una representación clara y concreta de lo que vendría siendo, de lo que sucedió en esta plaza, que vendría siendo la primera cultura prehispánica. Nos encontramos en la segunda cultura de Nonoalco-Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas. La segunda cultura está representada con lo que están viendo al frente mío, la iglesia de Santiago Tlatelolco. La iglesia de Santiago fue fundada después de la caída del Imperio Azteca. Naturalmente no se sabe el año en el que fue fundada, supongo que ha de haber sido como por los años 1530 y algo, pero se dice que la iglesia de Santiago fue la de las primeras iglesias en fundarse en la zona de Tlatelolco. La primera, como ya saben, una de las primeras fue esta, y el zócalo, que vendría siendo el reemplazo del templo mayor. La iglesia de Santiago tiene una historia muy grotesca. Durante su construcción se encontraron como 100,000 cráneos de varios mexicas. Se dice que la iglesia está construida con sangre, cráneos y manos de los que cayeron en la batalla de 1521 en Tlatelolco. Esto básicamente vendría siendo una ejemplificación de lo que fue fundada la iglesia. La iglesia, como podemos ver, está cerrada y tiene toques coloniales de aquella época. Si nos observamos bien, tiene un tono rojizo, básicamente por la pintura rupestre. Pero dicen que la iglesia, adentro, se encontraron, como ya saben, 100,000 cadáveres de mexicas. Ejemplificando los cadáveres de mexicas que se encontraron en la zona que está con una lona, que se dice que es el cementerio de los mexicas, que durante varios documentales se han enfocado a ese cementerio y se han encontrado como 100,000 yacimientos de cráneos de mexicas y españoles. Y lo que podemos ver enfrente de nosotros pues es la segunda cultura de Tlatelolco, representada con la zona colonial de la iglesia de Santiago. Nos encontramos ahorita en la tercera cultura de Tlatelolco, representada a mis espaldas con el edificio Chihuahua, uno de los edificios que representa la tercera cultura, la cultura moderna. El edificio Chihuahua y los demás edificios que están a las espaldas del camarógrafo y aquí al lado, a mi lado derecho, fueron fundados por el presidente Adolfo López Mateos. Por aquí les estaré poniendo, ya cuando corte la grabación, un comercial de lo que vendría siendo la venta de los edificios en Tlatelolco durante su primer día de fundación. El constructor de toda esta modernización en México fue Mario Pani, el constructor y fundador de la iglesia de todas estas zonas, incluida la modernización de la iglesia de Santiago. Para que los que no sepan, la iglesia fue modernizada con algunos retoques. Ya en la actualidad, obviamente, ya tenemos una grieta en el campanario. Pero a mis espaldas podemos ver en frente del edificio Chihuahua una placa de lo que vendría siendo el nombre del presidente que fundó todo esto, Adolfo López Mateos. Toda esta zona fue fundada durante 1964. Es increíble las épocas que tiene ya esta ciudad y que ha pasado por varias modernizaciones. Según esto, antes los edificios no eran así, obviamente. Ahí les estaré poniendo unas imágenes de cómo se veía Tlatelolco durante los años de 1964.
Nos encontramos en una de las zonas, en las zonas del Parque Colonial de Tlatelolco, obvio de lugares más emblemáticos y tiene hasta parque. La cruz que ven al frente tiene una leyenda urbana. La leyenda cuenta que los vecinos y varios niños iban a jugar con el balón, ya sea fútbol, cualquier deporte, que decían que se les caía la pelota atrás de la cruz, pero que detrás de la cruz salía un niño con una vestimenta de la época colonial. Ese niño lo que hacía era regresarles la pelota, aunque a veces desaparecía enfrente de los ojos de ellos. Los niños dejaron de jugar en esta cruz simplemente por la aparición de aquel niño. Muchos dicen que aquí se aparecen fantasmas de los coloniales. Personas con ropa en la época colonial suelen aparecerse en este parque que ven aquí. Incluso, un balazo. Aquí podemos ver el arco de Santiago, el jardín de Santiago. Dicen que en este arco es donde se suelen manifestar varias personas de la época colonial, varios fantasmas. El arco simplemente se ve muy antiguo, lo que acaban de escuchar es un cohete, un balazo, no sé qué sea. Pero enfrente, atrás del camarógrafo, también hay otro monumento que simplemente vendría siendo como un tipo de modernización griega o algo así de aquella época. Y pues bueno, nos despedimos de este parque con el simple. Bien, después de hacer una larga caminata por la Plaza de las Tres Culturas, nos encontramos aquí, bueno, a mis espaldas obviamente está el edificio Chihuahua y vamos a empezar explicando lo que sucedió aquí. Aquí lo que primero sucedió, van a ver en la parte de la zona arqueológica, fue la matanza de 1521, ya sea 15 de agosto o 10 de agosto, por esas fechas, por agosto. El segundo acontecimiento que sucedió acá fue el de 1985. Ahí les estaré poniendo algunas imágenes de lo que sucedió en 1985. 1985 fue una fecha la cual marcó a México, ya que sucedió un temblor de magnitud de 8.1 que azotó a toda la Ciudad de México y también afectando a la zona de Nonoalco, Tlatelolco. Tlatelolco fue afectado porque varios edificios de los que están aquí siguen intactos, pero hubo más edificios construidos en las fechas de Adolfo López Mateos que se fundaron, pero que no vieron la fecha de los 2000 porque en 1985 esos edificios se colapsaron, llevándose con ellos a 1 millón de personas. Entre ellos está el edificio Nuevo León, que vendría siendo el que está más allá, atrás de la zona de la Plaza de las Tres Culturas. Ahí les estaré poniendo una imagen de cómo era el edificio Nuevo León en aquellas fechas, de cómo era antes y un video de cómo terminó colapsando el edificio Nuevo León. Mi camarógrafo está tomando tomas del edificio Chihuahua para avanzar con la siguiente fecha. Estamos aquí en la explanada del Tlatelolco y una de las fechas que más marcó a esta zona fue el 2 de octubre de 1968. Ustedes dirán, ¿qué pasó aquel día? Bueno, aquel día en la mañana se estaba preparando por parte de los estudiantes una manifestación. Aquí, cerca de las 3 de la tarde, llegaron como 100,000 estudiantes. Cientos de estudiantes llegaron y pisaron toda esta zona en donde nosotros nos encontramos. Más adelante les pondré unas imágenes de cómo estaba la explanada de Tlatelolco aquel día. El 2 de octubre de 1968 fue una fecha la cual fue trágica. En el tercer piso que está por ahí, ese donde se ubica el jardín, hablaron los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga. Les estaré poniendo unas imágenes y algunos audios de lo que fue aquel día. Y también les estaré poniendo pues lo que fue el 2 de octubre, un video que circula por la red de lo que supuestamente se grabó de la masacre de Tlatelolco. Durante las horas del movimiento, miles de soldados se posicionaron en la zona arqueológica en donde estamos grabando.
Más allá, en donde están pasando los coches, miles de soldados y miles de camiones militares llegaron a la explanada con el fin de dispersar a los estudiantes de la plaza. Más adelante, otros soldados llegaron por la barda donde estaba la antigua vocacional 7 del IPN. La antigua vocacional 7 también sirvió como punto de estrategia para el operativo. El operativo denominado Operación Galeana fue un operativo el cual se llevó aquel día 2 de octubre de 1968. Durante las horas que transcurren, los soldados circularon toda esta zona, sitiaron la plaza mientras seguían con el mitin estudiantil. Más adelante, en los edificios se posicionaron grupos paramilitares conocidos como el Batallón Olimpia. Pero lo que no sabían aquellos dos grupos es que un tercero se había posicionado en varios departamentos del edificio Chihuahua, denominados como del Estado Mayor Presidencial. Vestidos de civil, fueron con francotiradores tomando a la fuerza los departamentos para tener puntos de estrategia por donde atacar. A las 5 de la tarde fue cuando un helicóptero del ejército rodeó la Plaza de las Tres Culturas. Donde estoy señalando claramente, en la torre de la iglesia, cayeron 3 bengalas verdes. Más adelante, como a eso de las 6 de la tarde, otras 2 bengalas cayeron por el mismo helicóptero del ejército, pero esta vez fueron bengalas rojas. Las bengalas verdes sirvieron para que el ejército empezara a movilizarse hacia donde estaban los estudiantes. Las bengalas rojas, en cambio, sirvieron para que el Batallón Olimpia y los francotiradores tomaran posición para disparar y abrir fuego contra los manifestantes. Más adelante, a las 6 de la tarde, empezaron los tiroteos. El primer tiro que surgió en la plaza fue en uno de aquellos departamentos, especialmente el que tiene cortinas blancas de ahí, el que está enrejado. Ahí fue donde comenzó el primer tiro, donde se ubican en los documentales que ahí se alcanzó a percibir un resplandor, donde abrieron fuego.
expedición del 2 de octubre de 1968, durante la tarde, todos los francotiradores se posicionaron en varios departamentos del edificio Chihuahua. No solo eso, en varios documentales podemos apreciar que la iglesia y el departamento de relaciones exteriores que está atrás de la iglesia fueron también puntos de estrategia del gobierno en contra de los estudiantes. La iglesia también sirvió para que dos personas apuntaran hacia los estudiantes. Obviamente eran miembros del batallón Olimpia. También se identificaron francotiradores y no solo eso, también en el Departamento de Relaciones Exteriores había cineastas, gente contratada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz para filmar lo que sucedía el 2 de octubre de 1968. Obviamente no solo había estudiantes, había ferrocarrileros, vecinos, campesinos y obviamente reporteros extranjeros que documentaban el mitin del 2 de octubre mientras los dirigentes hablaban. Pero no fue hasta las 6 de la tarde que a la señal del helicóptero hicieron una señal y el primer tiro surgió de hacia el departamento y ya los demás tiros surgieron del tercer piso del edificio Chihuahua. Obviamente los tiros también surgieron de los demás departamentos. 2 de abril, 16 de septiembre, la iglesia, Iste 11, Aguascalientes, los edificios que no se alcanzan a ver ahí que son Chapizán, Aguascalientes, Molino del Rey, Revolución de 1910. Todos esos edificios fueron tomados por los francotiradores que tenían un punto estratégico para apuntar hacia la plaza y disparar en contra de los estudiantes. Desgraciadamente no se alcanzó la cifra de estudiantes que murieron en aquel 2 de octubre, pero sí hay marcas hoy en la actualidad de lo que pasó aquel día. Por ejemplo, estamos viendo las pinturas que están aquí enfrente del edificio Chihuahua. Son pinturas que vendrían representando lo que sucedió aquella noche. Esa pintura que está ahí, que no se olvidará, representa una clara ofensa en contra del presidente que estaba en esos tiempos, que era Gustavo Díaz Ordaz, y todo su personal del gobierno, como Luis Echeverría, Corona de Rosal, Marcelino García Barragán y el encargado de esta operación que culminó en matanza, Crisóforo Mazón Piñeda, el general que estuvo comandando a todas las tropas que llegaron a la Plaza de las Tres Culturas. Más adelante en la noche, varios departamentos fueron tomados por el ejército buscando y cazando estudiantes. Varios estudiantes y líderes del Consejo Nacional de Huelga fueron detenidos y puestos en lo que vendrían siendo los sótanos o la planta baja del edificio Chihuahua. Más adelante, ahorita avanzaremos para enfocar bien aquellas plantas bajas y poner imágenes de cómo se veían los detenidos en aquella noche. Estamos aquí en un punto estratégico de la plaza, las astas banderas. Para terminar con esta expedición, lo último que pasó en la plaza fue el 3 de octubre de 1968. El gobierno limpió por la madrugada la plaza, con ayuda de mangueras, bomberos. Limpiaron la plaza ya que quedó totalmente cubierta de sangre. Mientras tanto, los militares seguían reteniendo a los estudiantes. Pero lo que pasó aquel día fue de que algunos estudiantes fueron detenidos y mucha sangre quedó esparcida por la Plaza de las Tres Culturas. El ejército lo que hizo con aquellos cadáveres que quedaron aquí fue recogerlos con camiones de la morgue, el ejército. Muchos hospitales cercanos a Tlatelolco se llenaron completamente de como 50 cadáveres. Básicamente no cabían y eran mucha gente herida que llegaba a varios hospitales pidiendo que los operaran o viniendo con heridas de bala. Incluso los quirófanos de los hospitales estaban llenos de 5 personas en espera de que les dieran los cuerpos de sus familiares o de que los atendieran ya que estaban heridos. Y muchos departamentos fueron tomados por el ejército en la tarde y
no solo hubo muertos en la explanada, sino que también hubo muertos por heridas de bala en los departamentos cercanos a Tlatelolco por los impactos de las balas que llegaron. Muchos son las dolorosas personas que cayeron en esta plaza, que solo venían a manifestarse públicamente en contra del mal gobierno que se estaba llevando aquel día, aquel año. Y antes del 2 de octubre, pues ya había habido muchas peleas, pero es increíble y a la vez muy triste de que el gobierno haya ocultado la verdad de aquella fecha. Incluso si leen los periódicos de aquel año, no incriminaban al gobierno, no apuntaban al gobierno, decían que había sido una manifestación que terminó en masacre por los mismos estudiantes. Los elementos del ejército, Batallón Olimpia y los francotiradores no se mencionaban en el periódico. El gobierno ocultaba la verdad de lo que había pasado. Muchos periódicos son los que decían que solo había un saldo de 20 muertos o 150, pero los testigos aseguran que fueron más de, arribas a la cifra de 900 muertos. E incluso los documentales, al grabar lo que había pasado, se podían ver cientos y cientos de cadáveres desplamados en la plaza. Pues a continuación les empezaré a contar algunas leyendas de lo que pasó aquí. La primera es el danzarín de la plaza, un muchacho el cual se la pasaba danzando enfrente de la iglesia y corría alrededor de la zona arqueológica desapareciendo. Pero dicen que una señora se lo encontró enfrente del monumento que tenemos ahí, la placa conmemorativa a los caídos en el 68. Al muchacho se le veía con una mirada triste. Una vecina le dijo que si ya aún pertenecía a nuestro mundo, para que el muchacho o la aparición desapareciera. Se decía que la expresión del muchacho enfrente de la placa era de tristeza. Muchos vecinos veían al muchacho con la mirada caída. Pero ya después, aquella aparición dejó de manifestarse hoy en día. Otra leyenda guarda de una niña que murió en el terremoto de 1985. Aquella niña murió en la caída del edificio Nuevo León. La niña dicen que hoy en día se aparece en los pisos del edificio Chihuahua buscando a sus padres para darles un mensaje, ya que los padres sí lograron sobrevivir. Pero dicen que la niña, al verla a los vecinos, la niña está flotando y muchos de los vecinos escuchan sus lamentos en las escaleras. Otra leyenda guarda que se escuchan lamentos, gritos y como una estampida gigante corriendo en la plaza. Claramente son manifestaciones de aquel 2 de octubre. Y otra leyenda guarda que en las tardes o días lluviosos en la plaza, lo que se ve correr en el agua, lo que se ve correr en esta plaza no es agua, sino sangre. Muestra de lo que sucedió en toda esta plaza, que muchos proceden con una leyenda que es conocida como la maldición de la Plaza de las Tres Culturas. 3 masacres, 2 masacres y se podría decir que una masacre causada por la madre naturaleza que hizo que cayeran varios edificios. Muchos muertos estuvieron en esta plaza y pues vamos a proceder a contar un poquito de lo que pasó en los pisos. Muchos estudiantes llegaron a las escaleras tocando en las puertas para que les abrieran las familias. Muchas de las familias que ayudaron a estos estudiantes fueron asesinadas por haberlos ayudado. El ejército tomaba los departamentos en busca de estudiantes. Al encontrar varios estudiantes se dedicaban a asesinar a las familias y llevarse a los estudiantes a los sótanos o al tercer piso detenidos. Muchos fueron trasladados a diferentes cárceles de México y otros eran torturados. Se les quitaba la camisa y se les dejaba afuera de la lluvia. Curiosamente, en aquel día 2 de octubre estaba lloviendo en la plaza.
Y pues muchas películas se filmaron aquí. Hay una en específico que se filmó en la clandestinidad de los años 80. Fue la primera de todas en abarcar el tema del 2 de octubre. La película es muy bien conocida como Rojo Amanecer. Describe a una familia que vive lo que pasó el 2 de octubre de 1968. La esquina que están viendo a mi parte de allá es donde corrieron todos los estudiantes de la Plaza de las Tres Culturas, porque el ejército o venía de allá o venía de la parte de la zona arqueológica. El ejército había rodeado la zona y es muy triste saber lo que pasó, saber lo que aguardó a esta plaza de las Tres Culturas aquel día. Y pues me despido sin más preámbulos. En caso de no vernos todo el día, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y para despedir este video solo diré: 2 de octubre no se olvida.